Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. ¡Oh, qué gozo sentimos en nuestros corazones! ¡Aleluya! El león de la tribu de Judá rugirá desde Sión, desde Jerusalén se oirá su voz, temblarán los cielos y la tierra delante de él. ¡Aleluya! Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos delante de él y la tierra también. ¡Hey! Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Él es poderoso, Él es glorioso. ¡Aleluya! Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Adonai rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos delante de él y la tierra también. Pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy comenzaré compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 11 y versículo 1, donde dice: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Continuamos aquí en la carta a los romanos y recuerdo que los capítulos 9 de Romanos nos hablan del pasado de Israel. El capítulo 10, que estuve compartiendo anteriormente, nos habla del presente de Israel, y este versículo 11 nos habla del futuro de Israel. Por tanto, vemos que en el último versículo del capítulo 10 señala claramente a Israel y dice que ha desechado a Dios y ha desechado el Evangelio de Dios. Los israelitas han rechazado a Dios, como vemos en el capítulo 10 y versículo 21, donde dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. De modo que la pregunta lógica es esta: ¿lo ha desechado Dios a ellos, al pueblo de Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es un firme no. Dios no lo permita. Esta la expresión que está diciendo aquí Pablo. Dios no lo permita. Perezca ese pensamiento. Que tal pensamiento nunca venga a nuestra mente. Aunque sabemos que en el día de hoy hay sectas que salen por ahí por la calle, como los falsos testigos de Jehová, que enseñan todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero Dios en ninguna manera ha desechado a su pueblo. Y como bien dice Pablo, y la expresión es esta: perezca ese pensamiento. El principal argumento de Pablo en este capítulo consiste en dos partes. El primero de ello es: el rechazo de Israel no es total, sino que es parcial. La gran mayoría de los judíos han rechazado el Evangelio de Dios, tal como se encuentra en la persona de Jesucristo, pero no todos lo han rechazado. Hay un remanente de judíos que confiaron en Cristo, y Pablo era parte también de ese remanente, como dice el versículo 1. El versículo clave es Romanos 11:5, donde dice así también: aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En segundo lugar, vemos que el rechazo de Israel no es permanente, sino temporal. La nación no rechazará siempre a Dios. En el futuro vendrá un gran día en que toda la nación de Israel será salva. Romanos 11:26, un poquito más adelante, y 27 dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vemos por tanto que ambas ideas claves se encuentran en Romanos 11:25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte parcial hasta temporal, que haya entrado la plenitud de los gentiles. La ceguera no es una ceguera total y no es una ceguera permanente. Hay judíos hoy que sí aceptaron a Jesús, en los que se les llama en el día de hoy los mesiánicos, pero siguen siendo un remanente. Ellos conocen a Cristo como su Señor y también como su Salvador, y aunque antes eran ciegos, ahora pueden ver. Viene un día futuro cuando la nación de Israel verá y reconocerá a Cristo como su Mesías y también como su Señor. En el Antiguo Testamento, en Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En este capítulo Pablo mira tanto el presente como el futuro. Cuando él mira el presente, él ve a un remanente de judíos que son salvos, un número pequeño comparado con el número total de todo el pueblo judío. Cuando mira al futuro, él ve a todo Israel siendo salvo. Nótense las palabras que enfatiza el tiempo presente, mostrando que los judíos tienen un lugar en el programa presente de Dios, así como también tienen un programa presente en el tiempo futuro de Dios. Ha quedado un remanente escogido y un remanente por gracia, como hemos visto en Romanos 11:5. De hecho, muchas veces se dice, y lo decimos los cristianos, y así es, que el reloj de Dios aquí en la tierra es el pueblo de Israel.
porque a través del pueblo de Israel se van cumpliendo todas las profecías que Dios anunció a sus profetas. El futuro, mostrando que también los judíos tienen un lugar en el programa futuro de Dios, ya que dice que todo Israel será tiempo futuro, será salvo, como dice Romanos 11:26. Y esto sucederá después de la plenitud de los gentiles, como dice en el capítulo 11, versículo 25, el anterior. Es cierto que han caído, pero su caída será seguida por su restauración, como dice Romanos 11:12. Su exclusión será seguida de su admisión, como dice también el versículo 15. Su desgajamiento del árbol de la salvación de Dios será seguido por su reingento, como nos está diciendo Romanos 11:17, versículo 19, versículo 21 y versículo 24. Por tanto, vemos aquí que aquellos que dicen que Dios ha desechado a su pueblo, pues vemos que no tienen absolutamente ninguna base, como nos lo muestra la palabra de Dios. Dios se ha comprometido a sí mismo con la nación de Israel por medio de las promesas y también del pacto. Y por esta causa, la nación de Israel tiene garantizados un maravilloso futuro, y Dios nunca cambiará de opinión en cuanto a esto, como dice Romanos 11, 28 y 29. Israel puede contar y puede descansar en las promesas de Dios. Sigue diciendo este versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Desechar viene del verbo griego que significa apogeo, literalmente echar a un lado, desprenderse, suspender todo trato. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Se ha desprendido Dios de su pueblo? ¿Ha suspendido Dios todo trato con ellos ahora y en el futuro? Como hemos visto, Dios no lo permita. En verdad, hasta en Romanos 10:21 vimos a Dios con su mano extendida hacia su pueblo. Dios se preocupa. Pablo se ofrece a sí mismo como un ejemplo en ese número, uno de los que Dios no ha desechado a su pueblo. Porque también yo soy israelita y Dios no me ha repudiado. Pablo era un judío salvo que había venido a Cristo y que nunca sería echado fuera, como nos muestra la palabra de Dios en Juan 6:37, donde dice el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nótese que el final del versículo define específicamente a un israelita. Un israelita es alguien que desciende físicamente y literalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que ha salido de una de las 12 tribus, en el caso de Pablo, de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5 sigue diciendo también Pablo, añadiendo en cuanto a esta circunstancia, y dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esto es importante, porque hoy en día hay aquellos que enseñan falsamente que cualquiera que es salvo y pertenece a la iglesia de Dios es un verdadero israelita, aún los gentiles salvos. Esto no es cierto. Dios no ha cambiado. Su definición de lo que es un verdadero israelita, uno israelita, es al creer en Cristo puede llegar a ser miembro de una iglesia. Pero llegar a ser miembro de la iglesia no hace que una persona sea un israelita. Una persona nace como israelita. Una persona llega a pertenecer a la iglesia por un nuevo nacimiento. Por tanto, vemos que el que es israelita es el que es, como Pablo, descendiente físicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, cualquier judío que estuviera familiarizado con el Antiguo Testamento debería haber sabido que Dios había hecho un compromiso definitivo con la nación de Israel y que Él nunca abandonaría o desecharía a esta nación. Y prueba de ello que nos lo dice también el profeta Jeremías. En Jeremías 31, 35 al 37 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también las descendería de Israel. Faltaría para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y también en Jeremías 33, 25 y 26 sigue diciendo: así ha dicho Jehová,
Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Los que han creído en Cristo, o los que hemos creído en Cristo hoy en día, podemos regocijarnos en la verdad de que Dios se haya comprometido con nosotros de una manera maravillosa, como el resultado de que estamos salvos y seguros en Cristo Jesús, y lo estamos para siempre. Y esto no son palabras que nosotros nos podamos acoplar inventadas por nosotros, ya que la misma palabra de Dios nos lo muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, también el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, Hebreos 13:5, etc. Es decir, que hay muchos versículos en los cuales podemos descansar en las promesas de Dios y estar salvos y seguros. Cuando pecamos, el Espíritu de Dios es contristado, pero Él no nos abandona, como dice Efesios 4:30. Cuando pecamos, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, y por tanto, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad, como dice 1 de Juan 1:9. Por tanto, ahí tenemos esa promesa, que no somos perfectos, que no somos buenos, que podemos caer, que podemos errar, que podemos pecar, pero también podemos arrepentirnos, volvernos a Dios, y Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y esta es una maravillosa promesa, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Continúo en Romanos 11:2, donde dice: «No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo?» La segunda prueba de que Dios ha desechado a Israel, es decir, lo ha puesto a un lado, pero de modo parcial, es que Dios siempre ha preservado un remanente para Él, en todas las épocas y en todas las edades. Desde el Pentecostés del libro de los Hechos hasta el día de hoy, la Iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener creyentes judíos, al cual desde antes conoció, dice la palabra de Dios, como he leído en el versículo 2. El preconocimiento divino no es simplemente un simple saber de antemano lo que había de ocurrir, sino fijar con atención en ese pueblo, mostrándole una relación afectiva más que cualquier otro pueblo de la tierra, ya que Israel, como nación separada por Dios, estaba en el pensamiento de Dios antes que principiara su historia sobre la tierra. El profeta Amós dice en Amós 3, primera parte: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». ¿O no sabéis qué dice la Escritura de Elías? Pablo, para demostrarlo, acude a las Escrituras en la época de mayor apostasía del pueblo de Israel, la del profeta Elías, ya que el pueblo se había apartado de Dios. El corazón del pueblo claudicaba entre adorar a Dios o adorar a los Baales. El profeta estuvo delante del Señor y del pueblo en el monte del Carmelo, frente a los profetas de Baal, como lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 37 y 38, donde dice, y está hablando aquí Elías: «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Los profetas del Baal y los de Asera fueron muertos, pero la vida del profeta más tarde estuvo amenazada de muerte por la reina Jezabel. Primera de Reyes 19:2 dice: «Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Elías huye para salvar su vida, para hacer que entre los profetas de un desánimo o una depresión, ya que deseaba morir. Vemos que aquí un hombre que había estado frente a los profetas de Baal 450, vemos que ahora es un hombre que entra en depresión. ¿Cómo puede ocurrir esto? Esto nos muestra que los hombres pues somos, cuando digo los hombres estoy diciendo también las mujeres, pues somos eso, personas débiles, personas que cuando de una o de otra manera estamos mirándonos a nosotros mismos, pues nos vemos
como se estaba viendo en este momento Elías. Elías sintió miedo, sintió terror, cayó en una depresión, pero es porque se estaba mirando a sí mismo. Continuó Romanos 11:3, donde dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pablo está citando las palabras de Elías, que en su situación anímica considera a Elías todo acabado ya, es decir, todo llegó ya a su fin, no solo para él, cuya vida estaba siendo buscada por Jezabel, sino también para Dios. Recuerdo lo que he dicho hace un momento. Esto sucede cuando nos estamos mirando a nosotros mismos. Elías le recuerda a Dios que todos sus profetas habían sido muertos, ya que la reina Jezabel se había propuesto desterrar de Israel la adoración al verdadero Dios e implantar la corrupta adoración a los dioses de Baal y Asera, ya que Jezabel había puesto todo su empeño en acabar con la vida de los profetas del Dios verdadero, del Dios de Israel. El primer libro de Reyes, capítulo 18:13 dice: ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Hay que hacer notar que esta misma acción de matar a los enviados de Dios, es decir, a los profetas, persistió a lo largo de todo el tiempo. No solamente fueron en esa época de apostasía de Israel en los tiempos de Elías, sino que, como he dicho, persistió a lo largo del tiempo. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37, primera parte, dice el Señor Jesús cuando estaba a las puertas de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y también el mismo apóstol Pablo da testimonio de ello en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice: Porque vosotros, hermanos, venite a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se exponen a todos los hombres. El resumen histórico de esta actitud de perseguir y matar a los profetas, a los enviados de Dios, la hallamos en las palabras de Esteban, cuando estaba siendo interrogado por el Sanedrín, y lo hallamos en Hechos capítulo 7, versículo 52, donde dice Esteban: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Siguiendo diciendo, Romanos 11:13, sigue diciendo aquí: y tus altares han derribado. Hallamos aquí otro ejemplo de los propósitos de Jezabel, que era dejar al Dios verdadero sin altares, donde el pueblo se podría reunir y podría adorar a Dios, pero si no había altares, no podrían adorar a Dios en los altares. Mientras que por otro lado, en todo el país se levantaba, se animaba a los lugares de culto y de adoración a los ídolos. Para esto no había ningún inconveniente. Esto no se perseguía. Y es lamentable ver también como en el día de hoy vemos que para adorar a ídolos no hay ninguna dificultad. Se promociona, se subvenciona y hasta se está promocionando en todo momento como algo cultural, como algo que hay que admirar. Sin embargo, cuando se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se desecha, no se quiere y hasta se persigue. El mismo Elías tuvo que arreglar el altar de Jehová en el Monte Carmelo, ya que había sido destruido, como dice el primer libro de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La Biblia textual dice que había sido derribado, es decir, destruido. Por tanto, para Elías la situación era irreversible, como he dicho anteriormente. Note lo que pensaba Elías: ningún profeta vivo. Todos los altares están destruidos. La voz de Dios está silenciada y la adoración a Dios abandonada. Es una situación terrible,
Pero esto recuerdo que lo estaba pensando y lo estaba viendo cuando se estaba mirando a sí mismo. Por tanto, él podía pensar, Dios había perdido a su pueblo y ya no era posible restaurar al pueblo para que adorase a Dios. Por eso él dice, y solo yo he quedado y procuran matarme. Continúa diciendo Romanos 11:3. No cabe duda que la visión de Elías era una visión completamente personal y que no era de Dios, ni mucho menos. Es como si Elías le dijese a Dios, solo yo te quedo y me están buscando. Por tanto, si me apresan y me matan, no te queda ya nada en Israel. Es igual que cuando escuchamos a lo mejor testimonio de cristianos que son misioneros y dicen a lo mejor en su oración, luego lo comentan y lo dicen, si voy a tal sitio, pues me van a prender, me van a matar y tu palabra no va a ser llevada o no va a haber quien la lleve. Quiero recordar que Dios es un Dios de recursos y que Dios a nada le pilla por sorpresa. Por tanto, lo que está diciendo aquí Elías y lo que puede haber también en la mente de muchos de nosotros cuando pensamos que si nosotros no hacemos las cosas ya nadie las va a hacer, estamos completamente equivocados y errados. Dios es un Dios de recursos, como he dicho, y no depende de una persona ni mucho menos. Dios no depende de nosotros. Dios no depende de una nación. Dios es soberano y por tanto a Dios no le sorprende absolutamente nada. Incluso que digan estas cosas como estaba diciendo aquí Elías. Continúo Romanos 11 donde sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. En el versículo anterior vemos que el pensamiento del profeta es uno y la respuesta de Dios es otra. A pesar de la situación generalizada de abandono y de acercamiento a los Baales en medio de la más grande apostasía de la historia de Israel, Dios actúa en gracia sobre un número de aquellos que le eran fieles, es decir, un remanente, un pequeño grupito. Sin embargo, este remanente que Dios tenía reservado supera en todo a otros remanentes que Dios en otras épocas también apartó y la apartó también por su gracia. Veamos algunos ejemplos en los tiempos, por ejemplo, de Noé. Perecieron todos, absolutamente, menos Noé y su familia. Lucas, capítulo 17, versículo 26-27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban a casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por el agua. Y todo por una razón, y la razón es, como nos dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No se trata de modo alguno de lo que Noé hiciera o dejara de hacer, sino más bien que es la acción soberana de Dios que en su gracia actuó sobre la vida y la familia de Noé para que fuesen salvos. También ocurre algo parecido con Lot. Él vivía en el entorno de Sodoma y de Gomorra, cuando las ciudades fueron destruidas a causa de su pecado. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia, como nos dice Génesis capítulo 19 y versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. La salvación descansa en la acción de la soberana gracia de Dios. El pueblo de Israel se hubiera perdido definitivamente, pero las promesas y compromisos de Dios tienen que llevarse a cabo por quienes las estableció, quien es precisamente soberano. Y soberano es Dios, y solamente Dios. De ahí que la respuesta de Elías vaya revestida de acción de soberanía, donde dice Dios, me he reservado 7,000 hombres. Algunos de estos 7,000 hombres aparecen con sus nombres, como fue el caso de Abdías, el mayordomo del más impío de los reyes de Israel, que era Acab. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4 dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Vemos aquí que otros 100
eran los profetas escondidos por él, por Abdías, en las cuevas, donde nos dice el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Continúa diciendo Romanos 11:4, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El resto del pueblo, unos adoraban a Jehová y a la vez también adoraban a los Baales. Es como sucede en el día de hoy. Hay también muchos que van a la iglesia y piensan que por esto son cristianos. Sin embargo, también siguen actuando y adorando los ídolos que hay en el mundo, y no tienen que ser precisamente figuras de piedra, de oro o de madera, sino que son otras clases de ídolos. Otros directamente vemos que adoraban simplemente a Baal y nada más, no les preocupaba nada más. Ellos no pensaban que eran el pueblo escogido de Dios, que Dios los sacó de Egipto ni nada de eso, simplemente adoraban a Baal. Pero el remanente de Dios, escogido por gracia, se mantenía fiel a la adoración al Dios único y verdadero, a pesar de los riesgos que suponía, y estos riesgos conllevaba el perder hasta sus propias vidas. Pablo, el apóstol, al mostrar con la Escritura lo que Dios hizo en el pasado, le recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Por tanto, ni antes, ni en los tiempos apostólicos, ni en los tiempos actuales, ni en los tiempos futuros, Dios desechará a su pueblo Israel, manteniendo para el cumplimiento de las promesas un remanente que está presente y estará presente en toda la historia de la humanidad. Voy concluyendo con esto. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo, ¿por qué aborrece a Israel? ¿Por qué ese aborrecimiento? ¿Por qué esa negativa de las naciones del mundo cuando se habla del pueblo judío, del pueblo de Dios? Precisamente el mundo, cuando aborrece a Dios, como he leído aquí y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso, es porque está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, es decir, bajo el poder de Satanás. Y él influye sobre aquellas naciones, sobre aquellos hombres y mujeres que le son fieles a él, y el propósito de él es destruir aquello que Dios ama, aquello que Dios ha escogido. Igual que intenta destruir de alguna manera al pueblo de Israel, también trata de destruir a aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Odia todo lo que viene de parte de Dios. Es por eso que Él lo implanta en aquellos que son, como nos dice la palabra de Dios, hijos de desobediencia. Elías veía las cosas según las vemos los hombres cuando estamos bajo presión. Lo vemos todo perdido, lo vemos todo negativo. Sin embargo, Dios la ve de otra manera, y de otra manera muy distinta, ya que Él es soberano y Él es el Todopoderoso. Desde que Jesucristo subió a los cielos y hasta que Él venga de nuevo, todos los hombres estamos disfrutando también de un tiempo de gracia. Ese tiempo es un tiempo en el cual podemos arrepentirnos y podemos tener comunión de nuevo con Dios. Pero para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que no fuese por nuestras obras como estamos viendo aquí en la carta a los romanos, sino que es por gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios 2, 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nótese lo que dice la palabra de Dios, que somos salvos por gracia, simplemente por gracia, pero por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es decir, que Dios ha previsto esa salvación en la persona de su Hijo Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario. Cuando nosotros lo aceptamos por fe en nuestro corazón, lo creemos firmemente, es entonces cuando estamos listos para aceptar la gracia que viene de parte de Dios. Noé, Lot y su familia fueron salvos por gracia. De la misma manera, todos aquellos que a través de los tiempos le fueron fieles a Dios, fueron y son en el día de hoy salvos. La pregunta, mi amigo, mi amiga, que te quiero hacer en este momento es el siguiente: ¿eres salvo tú por la gracia de Dios? ¿Has creído en tu corazón que Jesucristo murió por tus delitos y pecados?
¿Crees firmemente que Él murió por ti y resucitó de entre los muertos? Si es así, si tú hasta ahora has sido un hijo o una hija de desobediencia, si tú quieres reconciliarte con Dios, pues yo te animo ahora que tú puedas hacer una oración conmigo y recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ahí a donde tú estás, puedes estar orando ahora conmigo y pidiéndole al Señor que venga a tu vida. Si es así, ora conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy infinitas gracias, porque eres tú el que has previsto esta salvación maravillosa. Hasta ahora he sido un hijo, una hija de desobediencia, pero hasta ahora, al recibirte en mi corazón, prometo serte fiel todos los días de mi vida. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, tú tienes que serle fiel a Dios, y la manera que puedes serle es leyendo su palabra, estudiando su palabra, de que tú estés día tras día orando a Dios, pero también es bueno que te puedas congregar con aquellos hermanos y hermanas en la fe en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina de Dios. Y a toda la audiencia nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes, y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga abundantemente a todos. Todo lo que soy, toda mi vida, se la debo a tu divina gracia. Sin merecer nada de ti, lo diste todo, todo lo que soy y toda mi vida, se la debo a tu divina gracia. Yo no era nada hasta que tu gracia me rescató. Divina gracia que a mí llegó y en un instante me libertó, sin ser yo nada especial. Gracia me ha dado un lugar junto a ti, Señor, y por siempre segura estaré en ti. Por tu divina gracia hoy puedo vivir en tu luz. Todo lo que soy, toda mi vida, se la debo a tu divina gracia. Yo no era nada hasta que tu gracia me rescató. Gracia que a mí llegó y en un instante me libertó, sin ser yo nada especial. Hoy puedo ver tu eterna misericordia.
por tu divina gracia, hoy puedo vivir en tu luz. Divina gracia que a mí llegó y en un instante me libertó, sin ser yo nada especial. Hoy puedo ver tu eterna misericordia, Señor. Tu gracia me ha dado lugar junto a ti, Señor, y por siempre segura estaré en ti. Por tu divina gracia, hoy puedo vivir en tu luz. Por tu divina gracia, hoy puedo vivir en tu luz.